Cuando asistí a la boda de mi hermana, mi asiento estaba en el pasillo. Mi suegra sonrió con burla. Solo la familia cercana tiene mesa. Peor aún, no había una tarjeta con mi nombre. Mi hermana se rió. Supongo que no cuentas. Me levanté, tomé mi regalo y dije, entonces me voy. Mi hermana se puso pálida. Me llamo Andrés y tengo 28 años. Si alguien me hubiera preguntado hace un mes, habría dicho que mi familia era, en el peor de los casos, un poquito disfuncional. Esos comentarios pasivo-agresivos en acción de gracias, mi madre Laura ejerciendo su favoritismo descarado por mi hermana menor Valentina, y mi padre Roberto viviendo felizmente ajeno a todo. Molesto, sí, insoportable, no. Pero la boda de Valentina me abrió los ojos. En mi casa no solo hay favoritos, hay un protagonista absoluto, y sorpresa, no soy yo. Un poco de contexto. Valentina, con 25 años, siempre ha sido tratada como realeza. Cuando cumplí 16, mis padres me compraron un coche usado. Ella montó un berrinche porque quería uno nuevo al llegar a esa edad, y se lo compraron. La niña dorada, la princesa, la que jamás se equivoca, aunque meta la pata hasta el fondo. Yo, el hermano mayor, debía dar ejemplo, sacar buenas notas sin esperar aplausos. Si mi boletín llegaba con una B, y mamá fruncía el ceño, Andrés, puedes hacerlo mejor. Valentina aprobaba con una C y había globos y pastel. Así que fui a su boda dispuesto a sonreír, posar para las fotos y evitar dramas. No esperaba ser la estrella, era su gran día. Lo que no imaginaba era hasta dónde llegarían para recordarme mi lugar. Las señales aparecieron pronto. Primero descubrí que no estaba en el cortejo nupcial. Vale, no todos incluyen a sus hermanos, tragué el orgullo. Después me enteré de que la mejor amiga de la infancia de Valentina, una compañera de trabajo y la novia del primo de su prometido sí entraban en el cortejo. Aquello dolía, pero lo pasé por alto. Tal vez quiere un grupo pequeño, me dije. Llegó el mapa de mesas. Obviamente no esperaba sentarme en la mesa principal, eso es para los recién casados y sus acompañantes, pero al menos confiaba en compartir mesa con mi familia. Al llegar al salón, tomé la tarjeta con mi nombre, y no estaba junto a mis padres, mis tías ni mis primos. De hecho, ni siquiera aparecía en el panel. Tuve que preguntarle a una organizadora, que consultó la lista y me dedicó la sonrisa más tensa del mundo. Ah, Andrés, estás aquí, dijo, señalando. Seguí la dirección de su dedo, y mis ojos se toparon con una mesita arrinconada fuera del gran salón, junto al perchero y el suave hedor a naftalina de los abrigos de invierno. Al principio solté una risita incrédula, debía de ser un error de logística. Pero no, aquel era mi sitio asignado, una islita diminuta esperando únicamente por mí. Giré hacia la organizadora, aún sonriendo como si tuviera calambres faciales. ¿Esto es una broma?, pregunté, desconcertado. Lo siento muchísimo, pero esa es tu mesa, susurró, como quien da el número de celda a un preso. Ni siquiera estaba enfadado aún, la confusión era más fuerte. Necesitaba respuestas, y sabía a quién preguntar. Encontré a Valentina cerca del camerino nupcial, radiante, rodeada de amigas y de nuestra madre, quien afinaba cada pliegue de su vestido. Al verme, mi hermana me regaló una sonrisa tan falsa que casi crujió el encaje. «Hola, ¿llegaste?», entonó. Le mostré la tarjeta. «Sí, una duda rápida, ¿por qué no tengo asiento en el salón principal?». Valentina parpadeó y soltó una risita. «Ah, tuvimos que mover algunas cosas en el último momento». «Ajá», respondí. «Y resultó que yo fui lo que movisteis al pasillo». Encogió los hombros como quien habla del clima. «Teníamos que priorizar a la familia cercana para las mesas importantes». Parpadeé. «Soy familia cercana». En ese instante, mamá intervino con voz melosa. «Ahora, Andrés, no armes una escena. Es el día especial de Valentina». «No estoy haciendo una escena. Solo pregunto por qué me sientan con los abrigos». Entonces, Valentina soltó la frase que convirtió esta boda en la peor a la que he asistido. «Bueno, ya no eres exactamente familia inmediata». Me quedé mirándola, buscando sentido a sus palabras. «¿Perdón? Te mudaste hace años, casi no vienes, y no estás casado ni nada. Es diferente». No sé describir el nudo helado que me apretó el pecho. Ya no era familia porque me atreví a tener vida propia, porque no llevaba anillo. Antes de que contestara, apareció otra voz, la madre del novio, Carmen. Había tratado poco con ella, pero bastó con verla acercarse para saber que disfrutaba del drama. Se plantó a mi lado, sonriendo como gato frente a un canario. «Así que tú eres Andrés», me preguntaba de quién era ese asiento, comentó, con simpatía burlona. «Ya sabes cómo son las bodas, solo los más importantes obtienen los mejores lugares». En aquel instante todo encajó. No era un error, era un desplante deliberado con público entusiasta. Algo en mi interior hizo clic. El pasillo, la mesa solitaria, las excusas, todo planeado para recordarme que, en la historia de mi familia, yo soy un extra con línea mínima. Respiré hondo, guardé la tarjeta en el bolsillo, y con la misma calma gélida que se te clava cuando entiendes tu papel, decidí que no permitiría que ni Valentina ni su flamante suegra disfrutasen de mi humillación. Di media vuelta sin un solo reproche, atravesé el salón ignorando las miradas y salí por la puerta principal. Afuera,
el aire nocturno sabía a orgullo recuperado. La música lejana siguió sonando sin mí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que, aunque mi silla estuviese vacía, mi dignidad estaba de pie. No pensaba quedarme callado en esa boda, y mucho menos me iba a ir sin dejar una marca. Respiré hondo, con los dedos apretando aún esas tarjetas con los nombres de los invitados que seguía sosteniendo. Si eso era lo que querían, perfecto. Pero olvidaban algo, yo crecí al lado de Valentina. Conocía cada secreto suyo, cada comentario venenoso que hacía cuando nadie la escuchaba. Y lo más importante, sabía cuánto detestaba a su nueva suegra, Carmen. Le sonreía en público, le hablaba con dulzura, pero apenas se cerraban las puertas, era otra historia. Y ahora tenía público. Me giré hacia Carmen con mi mejor cara de falsa preocupación. ¿Sabe? El otro día Valentina estaba muy angustiada con el tema de las mesas. Empecé, fingiendo un tono casual, casi cómplice. Valentina, que hasta entonces se miraba las uñas como si nada le importara, se puso tensa. Carmen frunció el ceño. Decía que no quería que ciertas personas estuvieran demasiado cerca de la mesa principal. Proseguí, dejando que las palabras flotaran en el aire, como si estuviera confiándole algo delicado. Incliné un poco la cabeza y agregué, como si revelara un pequeño secreto. Dijo que no quería que sus fotos del casamiento quedaran arruinadas por, ¿cómo fue que lo expresó, Valentina? Giré hacia ella fingiendo ingenuidad. Ah, sí, por el vestido sin gusto de alguien. El silencio fue inmediato. Las sonrisas se evaporaron. La expresión de Valentina palideció. Se quedó muda. Pero yo no había terminado. Y eso no fue todo. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre los discursos? Estabas desesperada por controlar quién iba a hablar. Literalmente dijiste, si él da un discurso, juro que me muero. Siempre quiere convertir todo en algo sobre él. Valentina soltó un sonido entre ahogado y furioso, y se me acercó rápidamente, sujetándome del brazo. ¿Podemos hablar un segundo? Me zafé con una expresión de fingida confusión. ¿Por qué? Pensé que estábamos conversando en familia. Aunque, claro, técnicamente no soy familia cercana, ¿no? Carmen se giró hacia Valentina con una mirada cortante. ¿Es cierto eso? Valentina se rió, nerviosa, moviendo la cabeza. No, no, claro que no. Andrés solo está. Ah, y no olvidemos la despedida de soltera, dije, golpeándome la frente teatralmente. ¡Qué tonto! Casi se me escapa eso. Me volví de nuevo hacia Carmen. Valentina pasó medio evento hablando de usted. Dijo que estaba contando los días para dejar de fingir que le agradaba. Que la soportaba solo para evitar dramas en el inicio de su matrimonio. Eso fue todo. El tiro final. Valentina se quedó con la boca abierta. Laura, mi madre, que hasta entonces permanecía en un rincón, parecía horrorizada. Roberto, mi padre, dio un paso hacia atrás como si no quisiera tener nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Las amigas de Valentina comenzaron a cuchichear entre sí, con los ojos como platos. Y en ese momento, Carmen estalló. Malagradecida, gritó. ¿Te crees que podés usarme así? Después de todo lo que hice por vos, la plata que puse en esta boda, los favores que pedí, gesticulaba con furia, su manicura reluciendo bajo las lámparas del salón. Valentina balbuceaba. Yo no. Carmen se volvió hacia mis padres. ¿Ustedes sabían esto? ¿Así criaron a esta víbora? Laura parecía al borde del desmayo. Por supuesto que no. Valentina jamás haría algo así. No intentes cubrirla. La interrumpí. Sabías perfectamente cómo es. Simplemente no te importó. La criaste para creerse el centro del universo, y ahora trata a todos como si no valieran nada. Laura se puso roja. Andrés, ¿por qué estoy haciendo una escena? Repliqué cruzándome de brazos. Qué curioso que eso solo importe cuando el que habla soy yo. Cuando Valentina me echó del salón a empujones, a nadie pareció molestarle. Para entonces, todos los invitados estaban atentos. El murmullo era un zumbido constante. Cabezas girando, ojos clavados en nosotros. Incluso el novio, que había brillado por su ausencia, apareció finalmente con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando?, preguntó, desconcertado. Carmen no perdió tiempo. Lo que está pasando es que te casaste con una falsa que ha estado insultando a mi familia desde siempre. Señaló a Valentina, que parecía querer desintegrarse ahí mismo. Se ha quejado de mi vestido, de mi discurso, de mi presencia. Dice que me aguanta hasta que no tenga que hacerlo más. El novio la miró, confundido. ¿Es cierto eso? Valentina negó rápidamente. No. O sea, no así. Ah, ¿no así?, se burló Carmen. Por favor. Y ahí se rompió todo. El ambiente se volvió una zona de guerra. Valentina y yo discutiendo, mi madre intentando calmar los ánimos, sin éxito, mi padre con cara de querer lanzarse al océano, el novio paralizado como si lo hubieran golpeado con una sartén, y yo, observando el caos mientras bebía mi copa de champagne, como si estuviera presenciando un espectáculo teatral. Porque, siendo sincero, fue hermoso. Y lo mejor, es que aún no había terminado. Valentina, fuera de sí, se volvió hacia su esposo. ¿De verdad pensás que ella está por encima mío?, gritó, señalándome, completamente fuera de control. El novio, con la mandíbula tensa y los ojos cargados de vergüenza, seguía en shock. No sé ni qué decir, murmuró. ¿Realmente dijiste eso? Todo fue sacado de contexto, chilló Valentina. Levanté una ceja. Ah,
claro, el clásico me sacaron de contexto. Imité su voz. Ay, estaba bromeando. Hice comillas en el aire. Ay, no era en serio. Y después, con voz plana, réndete, Valentina. Te descubrieron. Y si no hubiera dicho nada, igual te habría dado igual. Carmen, todavía más enfurecida, se volvió hacia mis padres. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto? Laura abrió la boca y la cerró como un pez fuera del agua. Nosotros no toleramos. Basta, la corté, levantando una mano. Claro que lo sabían. Lo sabían y la dejaron actuar como si fuera la nuera perfecta. ¡Qué vergüenza! La orquesta apenas había terminado el vals cuando Valentina chilló frente a todos. ¿Vas a arruinar mi boda, Andrés? Levanté las cejas con fingida sorpresa y di una vuelta teatral, para después clavar la mirada en ella. ¿Yo la arruino? Pensé que la destruía quien trata a la familia como si fuera basura, y quien critica a la madre del novio a sus espaldas. Varias cabezas giraron. Una de las damas de honor carraspeó. La madrina ocultó una risa que encendió todavía más la furia de mi hermana. Valentina apretó los puños, temblando de ira. Antes de que explotara, exhalé con desgano. Esto ha sido encantador. Pero creo que llegó la hora de retirarme. Ella me señaló el pasillo. Pues lárgate. Me encogí de hombros y avancé hacia la mesa de regalos. Allí estaba mi presente. Había invertido semanas, y un buen pellizco de dinero, en escogerlo. Valentina lo vio y palideció. Andrés, ni se te ocurra. Tomé la caja. ¿Por qué habría de dejarla? No soy de la familia, ¿recuerdas? Y tal vez llevarme mis gérmenes de sirviente sea lo más higiénico para tu feliz matrimonio. Su rostro adquirió un rojo alarmante. Eres una, quizá, Valentina, pero al menos no soy una hipócrita que sonríe mientras despelleja a la gente por detrás. Me giré hacia Carmen, la futura suegra, víctima favorita de los cuchicheos de mi hermana, y solté con voz neutra. Que tengas suerte con esto. Le doy un año. El silencio se volvió tan espeso que le habría pasado la mano. Entonces me dirigí a la puerta, dejando tras de mí un salón congelado, música parada, invitados murmurando, novios boquiabiertos y mis padres, Laura y Roberto, deseando desvanecerse. Al llegar al umbral, levanté la mano en una diminuta despedida. Disfruta de tu boda perfecta, hermana. Y salí sin mirar atrás. A la mañana siguiente, mi móvil explotó, decenas de llamadas perdidas, mensajes y correos de voz. Laura alternaba súplicas con amenazas. ¿En qué estabas pensando, Andrés? Has humillado a tu hermana el día más importante de su vida. Hijo, por favor, hablemos. Podemos arreglarlo. Fue lo más inmaduro y egoísta que he visto. Espero que estés satisfecho. Créeme, mamá, lo estaba. Las diatribas de Valentina eran incluso mejores. Te odio. Arruinaste mi boda. ¿De verdad te llevaste tu regalo? ¿Qué clase de persona hace eso? Sorbo de café y sonrisa. Si creía que unos textos rabiosos me quitarían el sueño, no me conocía. Pero el mensaje que me intrigó fue el de Roberto, mi padre, siempre ausente en el drama familiar. Llama cuando puedas. Marqué. Respondió al segundo tono. Tras un silencio largo exhaló. ¿Por qué hiciste eso? Solté un bufido. Ellos empezaron. Esperaba un regaño, pero soltó una risa cansada. Sí, lo empezaron. Vi cómo te trataron tu madre y tu hermana. No estuvo bien. Me apoyé en el respaldo. ¿Eres el único que no me culpa? No. Y eso es lo que deberías saber. La fiesta no volvió a la normalidad. Apenas crucé la puerta, Carmen encaró a Valentina frente a todos. Quería saber si era cierto que hablaba pestes de ella. Mi hermana intentó mentir, fingir inocencia, pero Carmen ya sospechaba. El novio, furioso, se enteró en ese instante de la doble cara de su flamante esposa. Hubo gritos, reproches y un ultimátum que, según Roberto, puso la boda al borde del colapso. Mi madre trató de sofocar el incendio, pero Carmen no lo permitió. La acusó de criar a una hija mimada y dejó claro que Valentina no era bienvenida en su familia. Resultado: Carmen y los suyos, indignados. El novio, replanteándose toda la relación. Valentina, hecha trizas y adivina, culpándome a mí de todo. Cuando mi padre me lo contó, respiré hondo. Años de ser la sombra de la princesa parecían ajustarse por fin. Ella espera que te disculpes, dijo Roberto. Cree que así Carmen la perdonará. Solté una carcajada franca. Eso jamás ocurrirá. No creo que debas hacerlo, susurró. Aquellas palabras, tan simples, valieron más que cualquier sermón. Han pasado varias semanas. Valentina no acepta responsabilidad. Se aferra a la idea de que yo destruí su cuento de hadas. Mis padres siguen en medio, aunque Laura se quedó sin argumentos cuando Carmen cortó todo lazo. Hoy, mientras releo los chats incendiarios, me doy cuenta de algo. Mi hermana siempre confió en que su encanto la salvaría. Pero la fiesta terminó, las luces se encendieron y el maquillaje se corrió. Así que escribo estas líneas sin arrepentimiento alguno. ¿Cruel? Tal vez. ¿Justo? Sin duda. Y si alguien aún duda de que merecía una lección, que escuche esto. Carmen ha anulado la luna de miel, el novio duerme en el sofá de su mejor amigo, y Valentina, la eterna favorita, contempla sus fotos nupciales como si mirara los restos de un incendio. Yo, en cambio,
Cierro este capítulo con un brindis silencioso, porque a veces la única forma de romper un teatro de apariencias es derribar el telón a martillazos. Y cuando ese telón cayó, lo hizo con un estruendo que todavía retumba en sus oídos. Ella rechazó mi propuesta y yo estaba avergonzado. Hasta que mi hermana reveló el código de chica. Tengo 27 años, y lo primero que debo decir es que aún estoy en estado de shock. Contar esto me ayuda a sacarlo de mi cabeza. Durante 4 años estuve con Liz, que ahora tiene 26. 4 años dan para mucho. Conocernos a fondo, reírnos hasta el amanecer y compartir sueños de futuro. Desde el principio, la química fue única, hablábamos durante horas sin aburrirnos, se entendía fácilmente con mi familia y sus padres y su hermano pequeño se convirtieron en parte de la mía. Mi madre siempre preguntaba por ella, mi padre la encontraba encantadora y mis hermanos la recibían con entusiasmo. Para mí no era solo mi novia, ya era de hecho un miembro más de la familia. Con el tiempo empezamos a imaginar nuestro porvenir juntos, soñamos con la boda, discutimos el tipo de casa en la que viviríamos y bromeamos sobre nombres para nuestros hijos. Aquellas charlas no eran meras fantasías pasajeras, llegamos a precisar incluso la zona donde querríamos establecernos y apuntamos varios posibles nombres para bebés. Yo estaba convencido de que estábamos muy sólidos como pareja. Hace 6 meses tomé la decisión, iba a pedirle matrimonio. Ahorré sin prisa. Me dediqué a buscar el anillo perfecto y planeé cada detalle para que la sorpresa fuera inolvidable. Dejaba pistas sutiles, comentarios jocosos sobre encerrarnos el uno al otro para siempre o pequeñas bromas sobre anillos, y ella siempre respondía con risas, animándome sin desconfiar de nada. Por fin llegó el fin de semana decisivo. Reservé un resort con encanto a orillas del agua, una escapada íntima, elegante y con vistas panorámicas. La idea era simple, pero perfecta, una cena privada en un balcón iluminado por velas, velas que reflejarían su mirada mientras yo, arrodillado bajo el cielo estrellado, pronunciaría la gran propuesta. La llegada fue fantástica, el ambiente tranquilo, la brisa suave, los dos de buen humor. Aquella noche, el restaurante reservado nos esperaba con una decoración delicada y una iluminación cálida. La cena transcurría entre anécdotas de nuestra historia juntos, carcajadas al recordar un día en que ella se perdió en su pueblo natal y me buscó con el GPS del celular. Fue entonces cuando confirmé que, más allá de la chispa, existía una complicidad auténtica que hacía de la rutina algo especial. Cuando llegó el momento del postre, supe que era la hora, saqué el anillo del bolsillo, sentí latir mi corazón a 1000 revoluciones y empecé a hablar. Pronuncié esas frases que había ensayado innumerables veces, cuánto significaba para mí, lo imposible que sería mi vida sin ella y lo mucho que ansiaba compartir cada amanecer a su lado. Tras un silencio eterno, abrí la cajita, y su reacción me heló la sangre. En lugar de lágrimas de alegría o un sí efusivo, se quedó paralizada. Con la mirada fija en la sortija, tardó unos segundos que para mí resultaron horas hasta que, al fin, dijo algo parecido a: podemos esperar unos meses más. Aquello no era un sí, era un todavía no. Intenté recomponer mi sonrisa, pero por dentro me sentí devastado. Ella se apresuró a explicar que no me estaba rechazando, que necesitaba tiempo para asegurarse de que todo fuera perfecto y que en su cabeza ya existía un futuro juntos, aunque aún no fuera oficial. La cena terminó con un silencio cargado de incomodidad. Apenas hablamos de la propuesta mientras recogíamos nuestros platos, cada palabra de aliento de ella sonaba a cal y arena en mi herida. Aquel acantilado emocional se asomó con fuerza. Yo había apostado meses de ilusión, y mi noche soñada se convirtió en la mayor incertidumbre de mi vida. Al día siguiente, abandonamos el resort en tensión. El viaje de regreso transcurrió en un mutismo suspendido, interrumpido solo por disculpas entrecortadas de su parte. Te amo, quiero esto contigo, pero necesito un poco más de tiempo. Cada un poco más retumbaba en mi cabeza y añadía sal a la herida. Al llegar a casa, me topé con su mirada de culpa. Ella buscaba consolarme, yo luchaba por entender que había fallado. Pasaron los días y la rutina adquirió un matiz extraño. En ocasiones actuaba con normalidad, risas compartidas, planes cotidianos, pero al instante siguiente la sorprendía evadiendo mi mirada, como si me culpase por la herida infligida. Yo trataba de mantener la calma, le daba espacio y asentía con paciencia, pero la mezcla de rabia, tristeza y confusión me consumía por dentro. Ella insiste en que quiere un futuro juntos, que me ama y que, con el tiempo, dará ese sí que yo anhelé. Sin embargo, esa promesa se siente distante, flotando en una niebla de dudas. Me pregunto si pasé por alto señales que revelaran inseguridades latentes, si apresuré el momento o si sencillamente vivimos en burbujas paralelas. Tenía la impresión de haber cometido un error o de haber interpretado mal las señales de Liz. ¿Habíamos ido demasiado rápido? ¿No me había fijado en sus gestos? Hablábamos de matrimonio desde hacía meses, pero aquella noche, al volver del trabajo, se sentó a mi lado con una expresión seria y empezó un discurso preparado. Necesitaba unos meses más para sentirse lista. Repetía una y otra vez el consabido: no eres tú, soy yo, y me aseguraba que, de algún modo, estábamos comprometidos, aunque yo sentía que aquello carecía del más mínimo fundamento. Le dije que o quería casarse conmigo o no, que no entendía tanta complicación,
pero ella me respondió con un lacónico: tengo claro que estamos juntos, simplemente no ahora. ¿Cómo se supone que uno asuma eso? La persona con la que había planeado mi vida me estaba diciendo que no era suficiente. Cada vez que intentaba profundizar, ella rompía a llorar, suplicando que comprendiera su necesidad de tiempo. Me vi atrapado entre exigir certezas y no querer enfadarla más. Cada conversación era como pisar cristales rotos. Decidí retroceder. Empecé a distanciarme en pequeños gestos, pasaba menos tiempo a su lado, mantenía las charlas en la superficie y eludía hablar del futuro común. Quería ver si Liz daba el paso siguiente o si, definitivamente, aquello se dirigía al abismo. Cuando ella intuía que algo iba mal, me preguntaba si estaba enfadado. Yo, temeroso de desencadenar un conflicto mayor, me encogía de hombros y decía que todo estaba bien. Insistía en que me sentía distante, y yo simplemente le recordaba que habíamos acordado darle tiempo. Mi silencio la paralizaba, pero su mirada me comunicaba que comprendía el reproche. El punto de quiebre llegó otra tarde en el sofá. Liz me hablaba de un proyecto enorme en el trabajo, de sus nervios, de la presión, y de cómo necesitaba que todo se calme para comprometerse plenamente. ¿Cómo podía el estrés laboral impedirle querer casarse conmigo, si según sus palabras me amaba? Aquel tira y afloja estaba consumiéndome. Cada día esperaba descubrir cuántos minutos quedaban en el reloj de nuestra relación. Empecé a prepararme para lo peor. ¿Y si nunca se siente lista?, me preguntaba. Había invertido años soñando con un futuro compartido, y ahora me veía sumido en la oscuridad, aguardando a que ella decidiera algo que yo creía resuelto. Aún así, al acostarme, deseaba que todo volviera a encajar. La montaña rusa emocional me estaba volviendo loco. Un día era dulce y cariñosa, al siguiente, distante como ausente. Necesitaba desahogarme, pero no quería derramar mis dudas ante mis padres ni arrastrar a mis amigos a mis problemas. Al final, hablé con mi hermana. Ella no se anda con rodeos, brutalmente honesta, con un don para leer a la gente sin empalagar. Le conté todo, la pedida, la frialdad de Liz, las lágrimas y su súplica de tiempo. Al principio pensé que exageraba, pero su instinto saltó enseguida. No tiene sentido que hable de más tiempo si tras 4 años de relación no hay algo más, me advirtió. Me preguntó si Liz actuaba de forma extraña últimamente. Yo quise negar para no parecer paranoico, pero mi hermana fue al grano. Cuando una mujer duda ante una propuesta así, a menudo es porque hay otro hombre en el escenario. Aquella idea me revolvió el estómago. Liz, mi Liz, ¿podría estar viéndose con otro? Recordé pequeños detalles que había despreciado, mensajes a deshoras, sonrisas furtivas al mirar el teléfono, salidas con amigos que duraban un poco más de la cuenta. Mi familia siempre me inculcó el valor de la confianza, pero mi hermana lo dejó claro: no mereces un juego de adivinanzas. Si ella no es sincera, tienes derecho a saber la verdad. Empecé a observar con más atención, sin caer en excesos. No husmeaba su móvil ni la seguía, pero tomaba nota de cada gesto. Cuando Liz mencionó a un compañero nuevo del trabajo, su rostro se iluminó más de lo normal. Oí su nombre casualmente. Él es simpático y gracioso, dijo, y algo en mí se encendió. Cada vez que ella recibía un mensaje, me preguntaba si era él quien la hacía sonreír. Aquello principió a corroerme. Por fin, una noche, decidí que ya había esperado suficiente. Frente a esa incertidumbre que me devoraba, la interrogué con calma. Oye, cuando hablaste de tu compañero, noté algo. Hay algo que debas saber. ¿De qué hablas?, replicó ella, sorprendida. De tu cambio de actitud, de esa necesidad de tiempo que nunca se concretó, de ese tipo del trabajo que mencionaste. Me contó que había visto a Liz con un compañero de trabajo. Al preguntarle por qué pasaban tanto tiempo juntos, ella se puso a la defensiva, encogió los hombros y dijo que solo eran amigos, que le gustaba compartir ratos con él. Pero aquel encogimiento de hombros y su aire sorprendido me resultaron extraños. Fue entonces cuando entendí que mi hermana probablemente llevaba razón. La conversación no avanzó después de ese momento. Liz cambió de tema con rapidez, como si quisiera enterrar el asunto. Sin embargo, yo ya había comenzado a encajar las piezas. Había hablado con ella 1000 veces sobre nuestro futuro y el matrimonio, y jamás había sentido vacilación alguna. Pero, necesitaba tanto tiempo para decidir si estaba lista para casarse conmigo y, sin embargo, ¿no necesitaba tiempo para salir con él? Aquella duda se convirtió en un vértigo oscuro. No sabía ya en qué creer. Esa noche, sentado solo en la sala, clavé la mirada en la pared. Sentía un nudo en el estómago. Me preguntaba qué haría si aquella mujer con la que planeaba mi vida de pronto confesaba que no quería lo mismo que yo. Tras horas dando vueltas al tema, me acosté sin haber hablado directamente con Liz. Prefería esperar a que ella misma abriera la puerta de su intimidad, que me confesara algo sin que tuviera que invadir su espacio. Pero, con tantos indicios, ignorar lo evidente era imposible. Al día siguiente, seguía sin pruebas físicas, pero sabía que ella ocultaba algo. Me debatía entre confrontarla y dejar que la relación siguiera su curso, confiando en que, al final, me dijera la verdad. Lo peor era imaginar que ella pudiera estar usando nuestra historia como un plan B, mientras exploraba una alternativa más emocionante. Cada ¿cómo te fue hoy?,
y cada sonrisa suya se convertían en un recordatorio de mi propia ingenuidad. Pasaron un par de días de tensión insoportable. A cada rato, veía a Liz concentrada en su móvil, riendo con mensajes que me dejaban fuera de juego. Yo, por mi parte, fingía normalidad, seguía planeando detalles de nuestro futuro sin sospechar aún con certeza. Hasta que, una noche, me armé de valor. Mientras ella dormía, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, cogí su teléfono. Me sentía culpable, pero convencido de que me protegía de un dolor mayor. Al principio, los mensajes de trabajo parecían inofensivos, bromas y saludos cordiales entre compañeros. Pero, al seguir bajando, encontré conversaciones a altas horas que iban mucho más allá de la amistad, comentarios que destilaban complicidad y coqueteo. Él le escribía "te extraño" tras un viaje de trabajo juntos, y ella respondía "yo también". Ahí supe que algo estaba ocurriendo. Nadie se dice eso sin algo más. Volví a dejar el teléfono y me tumbé en la cama, mirando al techo con una mezcla de asco y tristeza. Aquel acto de espionaje me hizo sentir miserable, pero sabía que era la única forma de obtener la verdad. A la mañana siguiente, Liz apareció radiante, como si nada hubiera cambiado, hablándome de sus planes para el día. Yo, en cambio, sentía un puñetazo en el estómago cada vez que la veía gesticular o dormir plácidamente junto a mí. Después de 2 días de convivir con esa tensión, no aguanté más y la encaré sin rodeos. ¿Sigues feliz conmigo? No hay nadie más en tu cabeza. Se sorprendió de mis preguntas y negó con vehemencia. Pero cuando mencioné al compañero de trabajo, su expresión cambió, se puso nerviosa, tartamudeó, intentó explicarse diciendo que solo eran amigos y que no tenía nada que ocultar. No le creí. Le confesé que había leído sus mensajes nocturnos y que sabía de aquella confesión mutua de "te extraño". Ella bajó la mirada y, con voz temblorosa, admitió que se sentía confusa. Aseguró que todo había sido un desliz emocional sin importancia, que no había pasado nada físico, que no quería herirme. Sin embargo, aquel desliz me sonó a justificación barata. Me dijo que necesitaba tiempo para entender sus propios sentimientos, que yo había sido su opción segura mientras exploraba si él era algo más. Me sentí rabioso, al mismo tiempo, destrozado. Había dedicado 4 años de mi vida a esa relación, y de pronto, me convertí en la alternativa fácil, el comodín hasta que ella tomara la decisión final. Salí de la habitación y di un paseo para despejar la mente. Me preguntaba cómo alguien que decía amarme podía tratarme así, manteniendo abiertas otras posibilidades. Mi hermana llevaba razón. Liz estaba tanteando opciones antes de comprometerse conmigo. Al volver, Liz me esperaba en la puerta con los ojos llorosos. Intentó abrazarme y pedirme perdón, me prometió cortar cualquier contacto con él y concentrarse en nosotros. Insistió en que me amaba y que estaba dispuesta a demostrarlo con hechos. Pero ¿cómo podía creer cada una de sus promesas? Aquellas palabras habían perdido valor para mí, como si hubieran sido tragadas por la distancia que ahora nos separaba. Aquella noche, me senté frente a ella mientras juraba una y otra vez que terminaría toda relación con su compañero y que yo era su prioridad. Yo la escuchaba con el corazón encogido, derramando lágrimas de impotencia. Pero no podía olvidar que, para ella, yo había sido un plan B hasta que el hombre de la oficina dejara de ser una opción más atractiva. Con el paso de las horas, comprobé que, efectivamente, cesaron los mensajes de su parte hacia él. Intentó demostrarme que estaba comprometida de verdad, que no habría más dudas. Pero yo ya había empezado a desconectar mis sentimientos. La desconfianza había abierto una grieta irreparable. Cada gesto suyo me recordaba aquel engaño emocional. Cada mirada suya me dejaba la sensación de que había estado engañado durante meses. A la mañana siguiente, Liz preparó el desayuno, me abrazó y me repitió que todo cambiaría. Yo la escuché en silencio, con la mirada perdida. Sabía que, aunque ella hubiera cortado el contacto y me rogara 100 veces perdón, jamás recuperaría la credibilidad que perdió. El dolor de descubrir que mi pareja no estaba tan segura de nuestra relación como yo me había cegado se había convertido en un obstáculo insalvable. Así pasó aquel día, con un silencio sepulcral en nuestro apartamento. Liz mandaba largos mensajes de disculpas, explicaciones y promesas, pero ya era demasiado tarde. Aquel "te extraño" que descubrí en su móvil había despojado a nuestra relación de toda inocencia. Yo la observaba, sintiéndome desplazado de mi propio futuro, consciente de que la fractura que se abrió en mi confianza no se cerraría jamás. Tenía la sensación de que ella me guardaba como plan de emergencia, siempre aparecía cuando las cosas no le salían con el otro. Esa certeza me arrancó la confianza, y no sabía si alguna vez podría recuperarla. Unos días más tarde, ella me llamó entre sollozos y se disculpó. Creí que quizás las aguas empezarían a calmarse. Me dijo que necesitaba tiempo y espacio para ordenar sus ideas, y le concedí ese margen con la esperanza de reencontrar lo que habíamos construido. Sin embargo, 2 semanas después, recibí un mensaje de una amiga en común, el otro chico, con quien había decidido irse, también la había estado engañando. Cuando por fin volvió a casa, la encontré pálida de rabia y vergüenza, dejó su bolso sobre la mesa y, sin mirarme, admitió con voz entrecortada que él la había traicionado de la misma manera. El silencio se apoderó de la sala. A mi alrededor todo parecía girar.
Pero yo me sentía vacío, las lágrimas de culpa de ella me resultaban tan vacías como las de él. Me pregunté si se daba cuenta de la ironía de su propia traición. Ella empezó a despotricar contra él, acusándolo de mentiroso y de haberla humillado. Yo escuchaba sin inmutarme, con el corazón endurecido. Cuando buscó mi mirada, esperando compasión, simplemente guardé silencio. No encontraba palabras. Al cabo de un rato, ella se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo: «Lo siento de verdad, no sé qué estaba pensando. Me equivoqué, y podrías darme otra oportunidad». Insistía en querer recomenzar, quería que la perdonara y prometía comprometerse de lleno. Pero sus palabras no eran más que ruido. Yo sabía que ya había tomado una decisión, me había dejado de lado cuando dudaba y ahora volvía a mí solo porque las cosas no le habían salido. Le respondí con firmeza: «No voy a ser tu premio de consolación, Liz. Si no estuviste segura de mí cuando quisiste probar con otro, ¿cómo vas a estarlo ahora?». Ella rompió a llorar de nuevo, suplicándome que entendiera que había sido un error y que esta vez era distinto. Intentó abrazarme, pero retrocedí. Su siguiente movimiento fue acusarme de rendirme demasiado pronto, de tirar por la borda lo nuestro por un acto que, según ella, podía repararse. Mi paciencia alcanzó su límite. Le dije: «Eres tú quien nos abandonó. Eres tú quien me consideró un segundo plato. No pienso pasar mi vida esperando a que elijas si quieres estar conmigo o con otro. Esto se acabó». Con esas palabras, fui irreflexivamente rotundo. Ella recogió sus cosas y se dirigió a la puerta, aún incrédula, como si yo la hubiera golpeado con mis propias palabras. Insistía en que no tenía a dónde ir, que no imaginaba que la echaría de mi vida de esa manera. Le ofrecí dos opciones: quedarse con una amiga o buscar un nuevo lugar. No iba a fingir que todo estaba bien. Aún secándose las lágrimas, suplicó que reconsiderara, pero permanecí inamovible. Finalmente comprendió el mensaje, hizo una llamada, y con un último abrazo furtivo, salió de mi casa y se marchó. Quedé solo, con una mezcla de alivio y tristeza que no terminaba de descifrar. Al día siguiente bloqueé su número y borré todas las fotos que nos retrataban juntos. Aquello dolió, pero también liberó un peso que yo ni siquiera sabía que llevaba. Pasé semanas reflexionando sobre cómo había permitido ser la opción B de alguien a quien tanto quise. Ha transcurrido aproximadamente un mes desde que Liz se fue. Por contactos mutuos me enteré de que, tras ser recibida por su amiga, el drama acabó agotando la hospitalidad y la echaron de allí. Regresó a casa de sus padres, donde tampoco tuvo fortuna. La decepción de ellos fue mayúscula. Ante la imposibilidad de demostrar que había aprendido la lección, la instaron a buscar otro lugar. Hoy ella vaga entre casas prestadas y llamadas sin respuesta. La lección de no tratar a las personas como meras alternativas le ha cobrado factura. Parte de mí siente lástima, pero no lo suficiente como para volver a involucrarme. He comprendido que merezco estar junto a alguien que realmente quiera compartir su vida conmigo, sin experimentos ni segundas apuestas. Me siento liberado, con la convicción de que tomé la decisión correcta. Avanzo sin mirar atrás.